Aunque resulte increíble, las provincias que componen Andalucía son estas, y no otras, desde hace tan solo 177 años. Para conocer su origen, nos remontamos al pasado, hasta detenernos en tiempos de los romanos. Durante más de 600 años, Roma dejó una profunda huella no solo en nuestra cultura, sino también en nuestra organización territorial. Así, en época romana, la Bética se dividió en 4 jurisdicciones provinciales, que ellos llamaron conventus. Hispalis, con capital en la actual Sevilla. Astigi, con capital en la actual Écija. Gades, con capital en la actual Cádiz. Y Córdoba, con capital en la actual Córdoba, que a su vez fue nombrada capital de la Bética. Todo cambió con la invasión musulmana. Al-Ándalus fue el nombre que le dieron los invasores al territorio conquistado en la península ibérica. Nuestro territorio pronto tendría especial protagonismo en Al-Ándalus, puesto que Córdoba, capital del califato, se convertiría en la ciudad más importante del mundo, junto con Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. El califato fue la época de mayor esplendor cultural y económico de Al-Ándalus, y el territorio quedó dividido en coras. La descomposición de Al-Ándalus fue como un espejo que se rompió en 1000 pedazos. Cada uno de esos pedazos recibió el nombre de taifa, que en árabe significa bando. Las taifas eran reinos totalmente independientes unos de otros. Año 1212 de la era cristiana. Las Navas de Tolosa es el escenario de una batalla de proporciones gigantescas. El Papa Inocencio III ha predicado una cruzada contra el Islam, el califa almohade al-Nasir, la Guerra Santa. La victoria de los ejércitos cristianos cambia el destino de la España musulmana. El imperio almohade se desintegra como un gigante con pies de barro. Poco se sabe de Mohamed Ben Nazar antes de que entrara en Granada. Era solo uno de los muchos sultanes menores que combatían por los pedacitos del menguante imperio musulmán. Cuando Castilla avanzó sobre sus territorios del norte, él se dirigió al sur y se hizo con Granada en circunstancias envueltas en un velo de misterio. Fue un oportunista, por así decirlo, un emprendedor que aprovechó al máximo la coyuntura política de la época para intentar asegurarse la lealtad de varias ciudades, incluida Granada. Una vez allí, Mohamed asciende los escalones de madera que coronan Granada en busca de una ubicación para una fortaleza en la que pueda proteger a su familia, los nazaríes, del avance cristiano. Oye hablar de un fuerte, construido 100 años antes por una dinastía anterior, y asciende a la colina para investigar. Ante él, yace el viejo castillo árabe en el cerro de la Sabica, flanqueado por las montañas de Sierra Nevada. Es el emplazamiento perfecto para una fortaleza. En su mente, puede verla ascender ante él. Mohamed ha encontrado su montaña. La Sabica es un buen lugar para una fortaleza, porque es una colina de casi 100 metros de altura. Antonio Orihuela, experto en la arquitectura de la Alhambra, cree que la geografía de la zona es perfecta para una fortaleza. Y en la parte posterior se encuentran las últimas colinas de Sierra Nevada, por lo que ningún ejército podía acceder a la colina desde la parte de atrás. Mohamed reconoce al instante las posibilidades defensivas del lugar y comienza a trazar la ciudadela de sus sueños. El primer paso es convertir la fortaleza existente, conocida como la Alcazaba, en un bastión suficientemente grande para albergar a sus tropas. Esta fortaleza defenderá un conjunto de palacios rodeados de lujosos jardines que conformará las dependencias reales en la parte norte de la colina. Junto a ellas, un pueblo, llamado Medina, que albergará a los cientos de personas necesarias para hacer funcionar este bastión real. Rodeándola, una gigantesca muralla salpicada de torreones diseñados para combatir a los agresores. Pero primero,
debe construir una torre de vigilancia. La torre del homenaje es probablemente la torre más importante de la fortaleza de Alhambra, porque en ella residía todo el sistema de control, de protección, tanto el interior de la propia ciudad como el sistema de comunicaciones con los distintos castillos y torres de comunicación que se distribuían por toda la frontera del Reino de Granada. Los textos árabes denominan la torre del homenaje como la gran torre asomada sobre la ciudad. La primera torre que erigirá Mohamed será la Torre de la Vela, que servirá de reloj a los habitantes del lugar. Este inquietante gigante es lo más grande que Granada ha visto jamás. Esta torre de vigilancia debe ser, por tanto, suficientemente sólida para resistir cualquier ataque mientras se construye el resto de la Alhambra. Para ello, Mohamed quiere que se encuentre en el extremo oeste de la Sabica, donde servirá de puntal de su nueva fortaleza. Construir una enorme torre sobre un precipicio utilizando únicamente herramientas primitivas no será fácil. Pero la solución a sus problemas yace justo debajo de sus pies. La fortaleza se está construyendo prácticamente sobre un barranco, ideal para su defensa. Un gigantesco corte en esta abrupta pendiente revela la increíble sustancia que hizo posible la Alhambra. Debajo de la Torre de la Vela, el ingeniero de caminos Ed McCann investiga una veta de esta roca roja. Uno de los secretos de la construcción de ese lugar es este material. Es el famoso conglomerado de la Alhambra, una mezcla de arcilla, arena y piedra. Si coges un puñado de este material y lo mojas, la arcilla comienza a pegarse, de tal modo que es posible moldearlo. Así que utilizaron esto para hacer eso. La gran torre de vigilancia de Mohamed da a las llanuras de Sierra Nevada, con las colinas del reino a lo lejos en el horizonte. La torre de vigilancia dominó una vez vastas tierras de labranza, cubiertas hoy en día por una ciudad moderna. Esta es la ubicación ideal para construir el corazón de una gran red de inteligencia que proteja el reino de Mohamed. Y el sultán necesita esta red. El plan es construir un castillo triangular asegurado con 3 torres. Desde aquí, una torre de entrada en la parte posterior permitirá acceder al resto de la Alhambra. Usando el conglomerado natural de la Alhambra, los obreros utilizan moldes para levantar las murallas de 3 metros de grosor. Desde lo alto de esta torre, aún se puede ver la planta de los edificios que otrora llenaron la Alcazaba. Este próspero pueblo en miniatura albergaba a las tropas que protegían al sultán y a las gentes que se ocupaban de él. La calle central del corazón de la Alcazaba tenía 5 almacenes y 13 casas privadas. Una curtiduría, hornos, bodegas y una panadería para satisfacer las necesidades de sus habitantes. La Alcazaba está repleta de vida. Sobre ella se alzan las grandes torres defensivas que dominan la fortaleza. Pero la Alhambra no solo era una fortaleza, ya que el sultán planeaba construir más allá de la Alcazaba un conjunto de palacios que albergaran a él y a su familia, además de jardines y un pueblo en miniatura que lo sustentase. Entre los habitantes de la Alhambra no solo se encontraban el sultán y su familia, sino por supuesto también sus vasallos, sirvientes y guardas. En el palacio habitaba un gran número de personas. Así que puede considerarse una ciudad en miniatura con probablemente unos 5.000 habitantes. Los jardines de la Alhambra fueron diseñados pensando tanto en su sentido práctico como en el placer, con el fin de cultivar tanto alimentos como flores. Solo hay un problema. No existe ninguna fuente de agua corriente en la Sabica, lo que constituye un grave contratiempo para un fortín diseñado para sustentar a 5.000 personas. La fuente de agua más cercana es el río que fluye justo al norte de su emplazamiento, pero este presenta un grave inconveniente. Por supuesto, si hubiesen estado aquí en el siglo XIII, el río Darro habría tenido más o menos el mismo aspecto de hoy en día, un pequeño arroyo rumoroso que se abre paso a través de Granada. El problema básico de Mohamed es que el agua está aquí abajo y él la necesitaba allí arriba. Para hacer viable la Alhambra, sus constructores deben desviar todo un río hasta lo alto de la montaña de Mohamed. ¿La solución? Un acueducto.
Y aquí es donde el agua del río Darro llega a la Alhambra. Cruza por aquí y antiguamente solía recorrer la acequia real, que era un canal que la transportaba hasta el corazón de la Alhambra. La acequia real constituía la fuente de vida de la ciudadela. Desde ella, el agua fluía a toda la Alhambra. Proporcionaba agua corriente al pueblo y abastecía a la multitud de ornamentos acuáticos de los jardines de los sultanes. Estos jardines estaban diseñados para simbolizar el reino de Granada, del que los sultanes eran gobernantes. Los jardines tenían asimismo una función práctica. Estaban diseñados para crear un oasis en medio del calor del sol granadino. El Islam tuvo su origen en el desierto, en un entorno en el que el agua escaseaba. De ahí que la capacidad para proporcionar agua y hacer que ésta fluya es por lógica algo extremadamente deseable. De hecho, es más que deseable. Es de crucial importancia. El agua en movimiento es muy importante desde la óptica musulmana, ya que es necesaria para celebrar los ritos de ablución. Observarán que en la Alhambra el agua rara vez está completamente en calma. Incluso en los estanques el agua fluye constantemente entrando y saliendo de los mismos, algo que es muy importante en términos de pureza ritual. Sin embargo, Mohamed no verá su sueño llegar a buen puerto. El sultán muere en 1273, antes de que esté completada la obra de su vida. En los 100 años que siguieron a la muerte de Mohamed Ben Nazar, sus sucesores completaron la gran muralla que cercaba la ciudadela y comenzaron a construir el complejo de palacios que albergaría a su dinastía. Los palacios construidos uno tras otro por una sucesión de sultanes son únicos. Cada gobernante tendía a construir un nuevo palacio o al menos a renovar palacios ya existentes para dejar su impronta. Así que tenemos una secuencia de diferentes edificios que de forma gradual van llenando el espacio y crean toda una red de palacios dentro del propio complejo de la Alhambra. En general, la arquitectura de toda lo que es la Alhambra, los palacios nazaríes, es una arquitectura donde se conjugan muy bien los aspectos funcionales, ¿no?, y los aspectos también decorativos y ornamentales, ¿no? Para ellos los espacios eran multifuncionales, ¿no? No ocurre como, por ejemplo, las viviendas cristianas, que se define perfectamente cuál es la función de cada uno de esos espacios. Y esas estancias, solamente en función de la hora del día, podían servir perfectamente para hacer una recepción o para que el sultán descansara o durmiera, ¿no? Pensar genera acción. Los espacios de la Alhambra se renovaban con frecuencia. Con los constantes cambios de poder se destruían palacios enteros para reconstruirlos al gusto del nuevo sultán. Cuando ellos evidentemente utilizaban materiales para la construcción, lo primero que tenían que acudir a los materiales cercanos a ellos, evidentemente, que eran las tradiciones constructivas del momento. Por su tradición un poco de que venían de este mundo del desierto y demás, ¿no?, donde al final siempre eran en construcciones provisionales, ellos no pensarían que probablemente los palacios duran tantísimos siglos como han durado. Este es el gran palacio de Yusuf. En el centro, el esplendor del salón de los embajadores. Todo en esta sobrecogedora estancia está diseñado para impresionar. Todo el conjunto está calculado para transmitir una sensación de invencibilidad suprema. El complejo trabajo de estucado contiene repetidas alabanzas en árabe a Alá. La más repetida es la máxima de los nazaríes, esto es, no hay más conquistador que Dios, la cual se puede ver una y otra vez. El maravilloso techo, situado a 25 metros de altura, contiene más de 8.000 piezas de cedro, pintadas para asemejarse a los 7 cielos del Islam. He aquí el principal desafío al que se enfrentaron los arquitectos de Yusuf.
Tenían que intimidar a cualquier embajador que entrara en la sala con el poder y la presencia del sultán. Para ello, necesitaban centrar toda la atención de la sala en el trono del sultán. Es una asombrosa manipulación del espacio para enfatizar el hecho de que Yusuf I es un gobernante de importancia y poder que tiene el control de su reino. Para ello, los arquitectos de la Alhambra solo pueden recurrir a una cosa: las matemáticas. Cuando el mundo clásico se derrumbó, los conocimientos matemáticos utilizados para construir los grandes monumentos de Grecia y Roma fueron recogidos por los estudiosos musulmanes, quienes los transmitieron a través de las casas de la sabiduría musulmanas hasta los tiempos de la Alhambra. Todos los conocimientos de los griegos y posteriormente de los romanos están integrados en las matemáticas islámicas. Así que no solo heredan este legado clásico de las matemáticas, sino que lo mejoran. Los arquitectos hispano-musulmanes utilizaban una unidad de medida heredada de la arquitectura clásica llamada codo árabe de Omar. Esta unidad de medida, que equivalía a 62 centímetros, es en la que se basa prácticamente todo el conjunto de la Alhambra. Para crear un espacio que sobrecogiera a los visitantes con la importancia de su sultán, los arquitectos de Yusuf diseñaron una planta de 18 codos cuadrados. Dividieron la sala a lo largo de sus ejes horizontal y diagonal. Posteriormente utilizaron cuerda y lápiz para trazar 4 arcos de 90 grados de pared a pared. Trazaron una línea recta entre los extremos de estos arcos para crear un octágono que, a su vez, permitió crear un cuadrado más grande situado en diagonal con respecto al original y que marca la ubicación de las ventanas centrales de la entrada. Los triángulos equiláteros trazados desde el centro de las paredes crean estas ventanas de anchura perfectamente proporcional. Debía de ser una experiencia muy intimidante acceder al salón de los embajadores y ver al sultán colocado en la parte central, imponiéndose sobre el espacio, y detrás de él las vistas de su ciudad y de Granada, pero también de todo su territorio. Debía de ser muy imponente, todo estaba calculado para intimidar.